la estabilidad de El Salvador para, no sé, que empresas de inteligencia artificial vengan y construyan sus centros de datos. O sea, sabes que las cosas en El Salvador cambiaron en 2019 y nunca van a volver atrás. Quiero decir, El Salvador nunca volverá a ser el viejo El Salvador, nunca más, porque el chip ha cambiado en la gente salvadoreña. La realidad es que la inclusión financiera requiere, primero que nada, paz y estabilidad. Ahora la violencia se ha ido, pero necesitamos ofrecer un nivel de vida adecuado. Estoy súper feliz de tenerte aquí, porque tengo muchísimas preguntas para ti. No, gracias por invitarme. Sí, sí, lo haré. Aprovecharé al máximo el tiempo que tenemos aquí con ustedes hoy. Asegúrese de que salga de aquí entendiendo el sector energético. Seguro. AB. Pero primero, para empezar, ya sabes, algunas de las personas que ven el podcast sabremos quién eres, pero muchos de ellos no. Me encantaría que pudieras brindarle a la gente un poco de información sobre sus antecedentes. Y me encanta tu historia, úsala. Siento que ejemplifica todo lo que estamos viendo aquí en El Salvador, como alguien que sintió que tenía que irse por la falta de oportunidades y de seguridad, y que ahora ha regresado y siente que El Salvador es uno de los mejores lugares para estar. Así que cuéntanos un poco de tu historia, que te llevó a Suiza y que te trajo de vuelta aquí. Genial. Gracias por invitarme. Resumen. Mi nombre es José López. Soy el CEO de Volcano Energy y socio en Taipuna Capital. Bueno, nací y crecí en El Salvador. Viví aquí la mayor parte de mi vida. Fue difícil crecer aquí porque la violencia y todo eso de lo que se habla era así. Bueno, ahora lo conocemos como el viejo El Salvador. Pero en aquel entonces era difícil vivir aquí. O sea, los padres siempre estaban preocupados cuando ibas a la escuela o salías, si salías y cosas así. Así que decidí. Entonces, creciste aquí, pero hablas un inglés perfecto. ¿Eso lo aprendiste cuando estuviste en el extranjero? ¿O fuiste a una de las escuelas internacionales aquí? ¿O por qué hablas tan bien inglés? Sí, fui a una escuela internacional y también solía viajar mucho cuando era niño. ¿A qué escuela fuiste si no? A mí, la escuela británica. La escuela británica. ONA. Lo cual no sabrías porque mi acento es británico. Tu acento no es británico, pero tuve una hija que fue a la escuela americana y un hijo que fue a la escuela internacional. Así que no experimentamos la escuela británica. En ese entonces, podía sacar un acento británico bastante decente. Ya no. Así que obviamente viví aquí durante la época difícil de El Salvador, pero en ese momento, ya sabes, simplemente se sentía como El Salvador. Era lo normal y lo que conocíamos. Simplemente estás. Preocupado por ser adolescente y lo que eso conlleva. O sea, solo haciendo tareas, sacando buenas notas, entrando a una buena escuela y todo eso. Y de fondo, obviamente, estaba toda la violencia y todas las cosas que no sabíamos que no podíamos hacer porque, ya sabes, nacimos así. Era una normalidad para nosotros. Oigan, chicos, solo una breve interrupción. Ya volvemos al emocionante programa aquí, pero de verdad quiero pedirles un favor, que se aseguren de estar suscritos. Si estás viendo esto en YouTube, si lo estás escuchando en un podcast, por favor tómate un segundo y deja una reseña. Ni siquiera tienes que escribir una reseña larga ni nada por el estilo. Solo haz clic en la cantidad de estrellas que quieras darnos. De verdad nos ayuda con los algoritmos para asegurarnos de que la gente se entere de lo que está pasando aquí. Bueno, volvamos al programa. Así que mi historia es muy parecida a la de la mayoría de personas que vienen de colegios internacionales en El Salvador. Probablemente ya has escuchado muchas historias parecidas. En cuanto pueden, simplemente se van porque no hay oportunidades en El Salvador o no las había. Así que entras en sabes, la ruta es sacar buenas notas, nunca salir porque te pueden matar,
secuestrar o lo que sea. Y luego te gradúas, te vas de El Salvador y, por lo general, nunca regresas. Así que eso fue lo que hice, o ese era mi plan. Quiero decir, me fui tan pronto como pude cuando tenía 17 o principios de 18. ¿Fue entonces cuando fuiste a Suiza o fuiste a Somelán? Primero fui a los Estados Unidos. Bueno, y luego, ¿Para la universidad? sí, para la universidad. Después de un semestre, decidí que quería vivir en Suiza. Quería estudiar economía y matemáticas. Así que eso fue lo que hice. Por esa época, creo que había un programa muy famoso llamado Billions sobre un fondo de cobertura y todo eso. Así que lo estaba viendo y de repente decidí que quería estar en finanzas. Y cambié mi carrera de ingeniería a finanzas o, bueno, economía. En un abrir y cerrar de ojos, me mudé a Suiza. Y sí, empecé a ir a la escuela allí, y al mismo tiempo estaba muy interesado en las inversiones alternativas o cualquier cosa que pudiera, ya sabes, cualquier nueva tesis de inversión. En ese momento, no tenía idea de qué era Bitcoin, así que recurrí a esto. En ¿Qué año fue ese? Solo para contexto. 2018. Bueno, sí, o Hombre, eres joven. Wow. 25. Wow. Loco. De todos modos, La mitad de mi edad. sí, Literalmente. de todos modos. Por esa época fui a un foro llamado Alternative Investment Summit en Ginebra y conocí a quien pronto sería mi profesor, y él habló sobre Bitcoin. Habló de todas estas cosas y de cómo Bitcoin no tenía fronteras, no podía ser censurado, era descentralizado y realmente me gustó la idea. Así que empecé, ya sabes, diría que en ese momento a experimentar un poco con eso. Y era muy difícil mover dinero de El Salvador a Suiza porque los bancos son terribles. Así que para hacer una transacción internacional, tenías que pagar entre un 5 y un 10%. Era horrible. Y eso es. Si es que lograbas que realmente te lo liberaran y, ya sabes, lo marcaran y lo retuvieran. Exactamente. Y en ese momento mis padres pagaban mi escuela, mi manutención y todo eso. Así que quería encontrar formas más baratas de mover el dinero. Así que tenían un amigo que les vendió Bitcoin y lo movieron. Y luego yo lo vendí en Suiza y obtuve los francos suizos y funcionó perfectamente. Creo que terminé pagando como un 2 o 3%, que ahora me parece carísimo, pero en ese momento fue. Increíble y probablemente como 10 veces más rápido que si hubieras esperado a que se procesara la transferencia bancaria. Exactamente, pero lo hice como un experimento. Después de eso no lo volví a hacer periódicamente. Eran solo mis tarjetas de crédito normales y cosas así. No sabía que eventualmente mi vida volvería a recaer en Bitcoin. Entonces comencé a trabajar en este fondo que Y. ¿Dónde estabas en Suiza? Ginebra. Entonces comencé a trabajar en este fondo de capital privado y tenían esta tesis de invertir en tecnologías disruptivas. Así que hacíamos de todo, desde agricultura, inversiones en mercados en línea y como farmacias digitales y todas estas cosas realmente geniales que me atraían mucho siendo joven. Y sí, allá por 2019, creo que fue a finales de 2019, bueno, Bukele ya había ganado las elecciones aquí y yo siempre le decía a mi junta, miren, invirtamos algo en economías emergentes, particularmente en El Salvador. Pero si no, en algún lugar de Latinoamérica, estaría bien. Pero siempre era un rotundo no, con citas sobre calificaciones crediticias, violencia y corrupción, lo cual era fácil de entender. Quiero decir, y tenían razón. Sí, bueno, Suizos adversos riesgo. exactamente. Y creo que probablemente estaba en el fondo más tolerante al riesgo de Suiza y aún así ellos decían, no, no vamos a invertir en Latinoamérica. Pero bueno, alrededor de 2019, el fondo decidió lanzar su iniciativa de minería de Bitcoin. Es un emprendimiento realmente interesante. Tuvimos que aprender todo desde cero y creció como la maleza. Quiero decir,
En ese momento la minería de Bitcoin no era popular como lo es ahora. Solo un par de personas estaban minando Bitcoin. Creo que toda la tasa de hash, quizá me equivoque, pero probablemente estaba entre 30 o 60 exas. Así que era, ya sabes, una décima parte o menos de lo que es ahora. Y empezamos a extraer energía nórdica barata. Así que comenzamos a ir a Noruega y con el tiempo se convirtió en eso. Era como la energía geotérmica o, por ejemplo, Mayormente hidro. mayormente hidro. Bien. Pero eso me dio el primer, diría yo, interés real en Bitcoin. Como dije antes, lo había probado, lo había usado, pero más como experimento. Nunca ahorré en Bitcoin. De hecho, me da vergüenza decirlo, pero estoy seguro de que es la historia de muchos Bitcoiners, que, ya sabes, una vez que me cansé de Bitcoin y pensé, bueno, ya se acabó el bull run. Voy a probar con otras shitcoins y altcoins. Así que tuve ya sabes, mi época de desvarío y de andar jugando con todos esos memes y cosas así. Pero luego volví, ya sabes, me purifiqué y sí, empezamos a minar mucho Bitcoin. Pronto se convirtió, como dije, en el mayor minero europeo del mundo. ¿Y ustedes? Solo minaban en Europa o... Estábamos minando mucho y empecé a aprender mucho sobre energía y Bitcoin. En ese momento ya me había graduado. Así que esto fue después del COVID, cuando pasó lo de China, donde vimos que nuestros ingresos más o menos se estabilizaron porque más gente empezó a meterse en la minería. Y de repente el mercado del hash rate se redujo a la mitad porque China prohibió la minería. Así que fue otra corrida alcista, no solo para Bitcoin, sino también para la minería. Entonces ustedes, ¿No tenían ninguna exposición en China? O sea que todo era ganancia, todo era Europa. y nosotros ya estábamos ofreciendo hosting, así que tu precio, cuando todo explotó en China, todos intentaban sacar sus máquinas y alojarlas en otro lugar, lo que llamábamos una jurisdicción estable. Así que, ya sabes, estábamos desbordados de demanda. O sea, fue la jugada correcta en el momento justo. Y sí, después de eso, ya sabes, salimos de la empresa, empezamos a trabajar. Bueno, empezamos a ir aún. ¿A qué te refieres con? ¿Saliste de la empresa? Me refiero a que empezamos a vender nuestras acciones en la empresa y a diversificarnos un poco. El fondo. Sí, lo hicimos. Y diversificándonos en otras cosas como centros de datos, algo así como computadoras de alto rendimiento y demás. La inteligencia artificial ni siquiera figuraba en el mapa en ese entonces. Pero empezamos a invertir mucho en centros de datos y a construirlos por todo el mundo. Y teníamos un conocimiento muy bueno sobre energía, o al menos yo lo tenía. Me gusta la generación, me gusta la energía renovable, especialmente la hidroeléctrica y la solar. Todavía no sabía mucho sobre la geotermia y la energía eólica. Pero alrededor de 2021, obviamente se aprobó la ley Bitcoin, así que nos llamaron aquí para asesorar sobre la ley Bitcoin, ya que manejábamos la operación minera más grande de Europa. Parecía encajar muy bien, y en ese entonces el gobierno estaba impulsando con mucha fuerza que el Ether pudiera minar Bitcoin usando los volcanes, y se volvió todo un gran revuelo. Y la idea era genial, o sea, una de las mayores densidades de volcanes per cápita en el mundo está en El Salvador. Y tienes, bueno, desde 1933, creo que fue, tienes la capacidad de convertir ese reservorio geotérmico en energía. Así que sonaba perfecto. O sea, El Salvador ya tenía 2 plantas geotérmicas. Así que, ya sabes, usemos la minería de Bitcoin para poder aprovechar más esa energía geotérmica y desarrollarla. Y todo sonaba increíble. Así que asesoramos en la ley, también asesoramos en la ley de desarrollo minero y energético. Y empecé a regresar y a notar que el país era diferente, que había esperanza y que ya no había más violencia.
Así que sí, como un año después. ¿Te costó acostumbrarte a eso? Especialmente después de haber estado fuera y luego regresar, porque creciste con esa sensación de, oh, no vamos a esas zonas o no sales de noche, o, oye, ¿por qué ese lugar no tiene un guardia armado en la entrada? Debe ser que no es seguro comer ahí. O sea, te costó trabajo. ¿Pudiste como qué? ¿O te parecía normal porque venías de Suiza y te parecía? La primera vez que vine fue con mis socios de Suiza y recuerdo que el fondo había arreglado 2 patrullas para escoltarnos a todos lados. Y luego andábamos en coche y era algo tan normal, ¿sabes? Se sentía normal. Pero después, manejando por ahí, noté que la gente del gobierno simplemente andaba sola manejando. Vi a Max y Stasi caminando por Sopango, como si nada, sin guardaespaldas. Y yo pensaba, estos gringos los van a matar. Luego me di cuenta de que no eran ellos, que los equivocados éramos nosotros, era yo, porque no había vivido en El Salvador, así que no conocía estos cambios. O sea, los veía en las noticias, pero pensaba que eran falsos, y mis papás también me decían, mira, El Salvador está cambiando y todo eso. Cuando decidí venir más seguido, para ese entonces venía tal vez 2 veces al año, en 2022, luego en 2023, decidí que vendría cada 2 o 3 meses y trabajaría aquí, montaría una oficina aquí. Así que empecé a venir cada vez más. Y el país era diferente. O sea, era increíble ver a la misma gente a la que en 2019 les dije que invirtieran en El Salvador, en Latinoamérica, y me dijeron que no. Esas mismas personas me llamaban en 2023 y me decían, escucha, ¿cómo podemos participar en esto? Y fue genial. Y luego, debido a esa demanda, lanzamos Taiwan Capital en 2023. Y la idea principal era como, mira, conocemos a todos estos inversionistas, sabemos de lugares donde podemos invertir esto, así que empecemos a atraer capital del exterior e invirtámoslo en El Salvador. Y eso es exactamente lo que hicimos. No sé si es público o no, cuánto han recaudado o si nos puedes dar una cifra aproximada, pero Hemos recaudado cerca de 300 millones y ejecutado casi esa misma cantidad. Una gran parte de eso ha sido en energía, infraestructura y turismo. Así que ha sido bastante increíble el hecho de que ahora El Salvador tenga, bueno, que tenga acceso a este capital, porque en ese entonces, la única manera en que los emprendedores podían construir sus empresas era a través de deuda. No existían mercados de capital y aún así era caro. O sea, sigue siendo caro, todavía entre un 10 y 14%. Es una locura. El capital de riesgo ni siquiera era algo que, ni siquiera estaba en el vocabulario de los salvadoreños. Y las cosas empezaron a cambiar. O sea, El Salvador se volvió más atractivo. Cada vez más capital empezó a fluir, especialmente el capital relacionado con Bitcoin. Así que obviamente estaba atado a los mercados alcistas y los mercados bajistas, y creo que especialmente los mercados alcistas. La gente estaba muy interesada en la minería en El Salvador. Pero creo que en ese entonces yo tenía la tendencia de que nuestra estrategia era convertir nuestras granjas de minería de Bitcoin en lo que todavía llamamos granjas de minería soberanas. Es decir, no queríamos depender de la energía de otra persona que algún día pudiera decirnos, mira, te vamos a vender esta energía 10 veces más cara o simplemente no te vamos a vender energía porque la estás usando para Bitcoin. Y yo no creo en Bitcoin. Así que empezamos con esta idea en El Salvador de que, si realmente quieres ser soberano, entonces tienes que ser dueño de la generación. Tienes que ser dueño de la energía que estás usando. Y eso realmente no sucede en ningún ámbito de hidrocarburos, donde usas gas natural, carbón, petróleo o lo que sea. Es decir, a menos que seas una empresa enorme y realmente extraigas el gas natural, probablemente solo lo estés comprando a Estados Unidos, Rusia
ya sabes, a alguna otra jurisdicción que puede ser influenciada geopolíticamente en contra de Bitcoin. Y bueno, un buen ejemplo de eso es China en 2021, que acabamos de mencionar. O sea, con solo accionar un interruptor, hacer clic en un botón o firmar un papel, de repente cortaron el 50% del hash rate. Y sabes, lo mismo podría pasar ahora. Por ejemplo, si Estados Unidos de repente decidiera prohibir la minería de Bitcoin. Obviamente no va a pasar ahora, pero podría haber pasado bajo Biden. Definitivamente pudo haber sido una posibilidad. Y eliminan de inmediato más del 50% del hash rate. Así que imaginé un sitio que produjera su propia energía fuera de la red y que usara esa energía para minar Bitcoin y nada más. O sea, generas energía y la consumes en la minería de Bitcoin. Y entonces, obviamente tuvimos que analizar las formas de energía que podían lograr eso, pero también los recursos disponibles en El Salvador. Y bueno, ese era realmente el límite o la prueba. Sí, claro. Recuerdo cuando ustedes hicieron el anuncio, y voy a ser directo. Pensé, bueno, esto es solo una estrategia de marketing porque he vivido en El Salvador mucho tiempo y la electricidad aquí es ridículamente cara. Es una de mis mayores quejas. Y el clima tampoco parece ideal para la minería porque suele ser caluroso y húmedo. Así que siempre me he preguntado, ¿cómo es esto rentable o cómo puede funcionar realmente como un negocio? Por eso me emociona tenerte aquí para que lo expliques. Y no pretendo saber sobre los mercados energéticos ni sobre minería, pero solo por mi experiencia, cuando la gente me preguntaba, yo decía, sí, creo que es solo una cuestión de marketing, no creo que sea real. Así que dime tú. Sabes, esa era la respuesta habitual en ese entonces y estábamos bien con, ya sabes, la reacción de los medios cuando lanzamos porque tenían razón. Es decir, no hay absolutamente ninguna manera de poder minar Bitcoin de forma rentable en el tercer mercado energético más caro de Centroamérica. No hay manera. Para aquellos que saben de precios de energía, el precio de la energía en El Salvador es de 200 a $220 por megawatt hora. Así que es completamente inviable. Así que estuvimos muy conformes con la respuesta. Quiero decir que es ridículo. Y necesitas ser más bien 30 pesos, ¿verdad? Sí, Para ser una de las grandes empresas competitivas del mundo, debe estar dentro del rango de 25 pesos a 35 pesos. Entonces, ya sabes, es imposible, el 10% de lo que es el precio de venta al público en El Salvador. Eso es lo que necesitabas. Y yo tenía. Incluso hace 10 años, ya sabía que una de las quejas que escuchaba de la gente de la industria aquí era que sí, los salarios son buenos y competitivos, pero los precios de la energía son tan altos que cualquier industria que consume mucha energía simplemente no es rentable. Sí, son extremadamente altos. Y saben, probablemente daré un poco más de contexto sobre esto, pero saben, la razón por la que son tan altos es porque, saben, tenemos muchas grandes energías renovables. Así que tenemos mucha energía hidroeléctrica, que es nuestro generador principal. Aproximadamente el 34% de nuestra energía es hidroeléctrica. ¿Es eso? ¿Alto? Oeste. Es así de alto. Sí, bueno. Hay mucha energía hidroeléctrica y es Más reciente, como ellos. Sé que trajeron un nuevo. sistema, ya sabes, la primera gran hidroeléctrica, que si no me equivoco es la de Ahuachapán Grande y no tengo los números exactos ahora mismo, pero se construyó en 1955 y fue nuestro primer proyecto energético patrocinado por Estados Unidos. Y construimos esa represa enorme que inundó una gran parte de El Salvador. Tenemos un lago artificial muy grande llamado Suitlán. Es un maldito lago. Es, ¿Eso por Suitoto? sí, de acuerdo. Es el que se ve desde él, que por cierto es una ciudad increíble. Sí. De todos modos, en aquel entonces, ya sabes, El Salvador
en muchos otros países de América Latina, estaba inundado de corrupción. Entonces, si usted tuviera un presupuesto de, digamos, $1.000 millones, solo el 20% de ese monto llegaría realmente al proyecto. Y luego, el 80% de eso simplemente desaparecía en manos de funcionarios corruptos y otros países, y así sucesivamente. O teníamos que firmar acuerdos de deuda enormes que, básicamente, hacían que el precio de esa energía fuera ridículamente alto. Así que estamos pagando el precio de una energía muy cara que se desarrolló en los años 50 y 60. Nuestra primera planta geotérmica, si no me equivoco, llegó en el 75 y la segunda en el 92. Ahora obviamente tenemos gas natural, que no es mucho mejor, pero sí es más barato. Tenemos nuestros generadores de búnker, tenemos eólica, tenemos solar y así sucesivamente. El búnker, o sea, eso básicamente es diésel o diésel de baja calidad. Eso es diésel de baja calidad, muy malo para el medio ambiente. No es que yo sea un gran ambientalista. Pero aún así, un gran porcentaje se produce de esa manera, ¿verdad? Ya no, pero es el último generador. Y la manera, en resumen, y digo, hay una fórmula muy complicada para calcular el precio de la energía para cada persona en El Salvador. Pero, en pocas palabras, básicamente es el precio que fija el generador más caro y el último en entrar. Ese es el precio que todo el sistema tiene que pagar. Así que esos generadores diésel, que son sumamente ineficientes y muy caros, son los que fijan el precio porque, ya sabes, la energía es un negocio increíble porque la economía no puede permitirse que pierdas. Tienen que asegurarse de que al menos salgas tablas. Si no, pierdes dinero, entonces apagas tu planta y nadie tiene energía. Así que el sistema tiene que garantizar que esas plantas de búnker ganen suficiente dinero para que puedan seguir suministrando esa pequeña porción de energía que aún proveen. Alrededor del 8% o así. Así que esas son un par de razones por las que el precio de la energía es más caro. Ahora, mencionaste la refrigeración. O sea, cuando recién llegamos aquí, sabíamos que no podíamos minar en El Salvador. En 2021, 2022 más o menos, la refrigeración por inmersión apenas estaba comenzando. Ahora es el estándar de la industria. ¿Eso significa que realmente no importa la temperatura ambiente del lugar donde estás minando o todavía tiene algún impacto? Tiene un impacto muy pequeño, muy pequeño. He minado en el norte de Noruega, en Mo i Rana, en Alta Finlandia, que son lugares extremadamente fríos. Y hemos minado en Colombia, en Paraguay, hemos minado en Etiopía, hemos minado en lugares extremadamente calurosos y áridos. Y el rendimiento es prácticamente el mismo si estás usando inmersión. Los gastos operativos son prácticamente los mismos porque no hay ningún tipo de contaminación ambiental, como polvo o cualquier otra cosa que pueda dañar tu máquina. Así que UPIX es prácticamente lo mismo. Lo máximo que tendrás que hacer es enfriar un poco más el líquido, pero no conseguirás nada. En una operación significativamente diferente, eso tiene sentido. Así que ahora él, Y. La humedad no tiene impacto tras la minería. Sí, y sí, para quienes no lo sepan, la refrigeración por inmersión consiste en sumergir tu máquina en aceite mineral y enfriar ese aceite o ese líquido para mantener la máquina fría. Y luego la otra forma es la refrigeración por aire, que simplemente es hacer pasar aire y ciclar ese aire. En aquel entonces, la minería de Bitcoin era tan rentable que incluso había lugares con aire acondicionado solo para las máquinas de minería. Recuerdo que eso era una locura. Pero bueno, ahora la barrera del calor y el frío, o en qué hemisferio puedo minar, ya no existe. Ya no existe gracias a la refrigeración por inmersión. Pero antes, en 2019, ¿Qué porcentaje de la minería ahora es por inmersión? ¿Es como el 90%?
En nuestro caso, más del 80% de nuestra minería es por inmersión. Yo diría que, tal vez, a nivel global podría ser 50 y 50, pero cada vez se mueve más y más en esa dirección. Sigue avanzando hacia allá porque, una vez que eliminas el problema del sobrecalentamiento, puedes hacer overclocking a tus máquinas y jugar con las cargas, y así sucesivamente. Puedes hacer un montón de cosas muy divertidas. Ese es otro beneficio enorme para la minería de Bitcoin, que es el balanceo de carga, algo que sucede mucho en Texas. Me refiero a lugares donde hay mucha oferta de energía renovable barata. Entonces simplemente hacen overclocking a las máquinas para consumir toda esa energía, de modo que el mercado no se inunde de energía barata. Así que puedes hacer muchas cosas al usar enfriamiento por inmersión. De todos modos, recuerdo que en 2019 o 2020 desarrollamos este mapa que básicamente señalaba dónde se podía minar. Y solo podías minar en los países que eran fríos. Así que ya sabes, muy al norte en Noruega, Finlandia o en Estados Unidos, como Seattle, Canadá, todos esos lugares. De hecho, teníamos un sitio en Canadá en ese entonces también porque hacía mucho frío. Pero minar en Centroamérica era algo inaudito, o sea, no había manera. Hace demasiado calor, pero ahora realmente ya no importa. Eso es interesante, sí, porque siempre me lo pregunté. Eso es algo que nunca pude entender, pero sí la forma en que lo explicas. Sí, y lo probamos aquí. Hicimos pruebas. Empezamos a probar en 2022. Lanzamos nuestra primera mina aquí para probar si podíamos enfriar con aire. Nuestro geotérmico en El Salvador y los geotérmicos están muy arriba en las montañas. O sea, es un poco más fresco. Acuerdo. Ver las que estaban, como las de Berlín, y eran enfriadas por aire. Por eso me lo cuestionaba. Y, ya sabes, eso fue el resultado de probar muchos modelos diferentes de ASIC con muchas opciones de enfriamiento. O sea, usamos aires acondicionados. Estábamos tratando de encontrar la manera más eficiente. Obviamente, si poníamos aires acondicionados, funcionarían, pero sería demasiado caro. Así que probamos mucho y la minería geotérmica que está ocurriendo actualmente en El Salvador es resultado de eso. O sea, no tuvimos que enfriar por inmersión los que estaban en el volcán porque ahí hace bastante fresco. Si pudiera volver atrás, probablemente lo sumergiría, pero en ese entonces el enfriamiento por inmersión también era muy caro. Ahora sigue siendo una inversión de capital considerable, pero no es tan grave como antes, cuando casi gastabas el doble de tu inversión en minería solo en refrigeración. Ok, entonces ustedes ya resolvieron el tema del calor y el clima. Pero, ¿cómo resuelven el tema de los precios de la electricidad? Aquí son ridículamente altos. O sea, cada vez que recibo mi factura de luz cada mes, simplemente me quedo. Sí, lo que necesitas son paneles solares o algo así. Pero sí, o sea, parece como el problema imposible de resolver y por eso empezamos a invertir en muchas otras cosas. Comenzamos a generar energía y a invertir en turismo, infraestructura y demás, mucho antes de siquiera pensar en la minería. O sea, lo pensamos. Simplemente nos dimos cuenta muy rápido de que no era viable. Entonces, ¿en qué tipo de proyectos turísticos estaban invirtiendo ustedes? No sé si es público o no, o si no puedes mencionarlo. Quiero decir, Estábamos analizando restaurantes, hoteles y demás. Queríamos abrir el mercado turístico y eso era evidente. Y estaba en auge, sigue en auge. El mercado inmobiliario también está en auge. Así que estábamos enfocados en aprovechar el crecimiento de El Salvador. Entonces empezamos a comprar bienes raíces y a invertir en turismo. Pero obviamente lo que sí queríamos hacer era minar en el país del Bitcoin, porque si hay algo que siempre hemos protegido como nuestra visión principal es que podríamos minar fácilmente en otros países donde es mucho más barato minar, pero nuestra prioridad era hacerlo aquí, como Rusia o Georgia. Era Georgia el país,
no el Estado. Tienen energía muy barata y podrías conectarte y minar ahí. O muchos países en Sudamérica tienen energía muy barata, como mucha gente que va a Paraguay. Sí, exacto. Pero digo, ¿realmente tiene sentido? O sea, estás resolviendo un problema cuando vas, te conectas y usas parte de su energía, pero después de un año te van a confiscar las máquinas, te van a subir el precio de la energía y solo van a desestabilizar el hash rate, que por cierto es extremadamente volátil. O sea, el hash rate ha estado creciendo todo el tiempo, pero es muy volátil. Hay muchas caídas y cosas así que no son buenas para la red de Bitcoin. Y sí, también quiero decir que no creo que puedas acumular más Bitcoin minando que comprándolo. Para la mayoría de la gente, es mejor simplemente comprar Bitcoin. De hecho, incluso para nosotros, tendríamos más Bitcoin ahora si simplemente hubiéramos comprado mucho Bitcoin en su momento en vez de invertir en un montón de ASICs, ya sabes, y minar Bitcoin. Pero, y esto es algo que sabemos, nuestros inversionistas lo saben, por supuesto, pero decidimos que, ya sabes, queremos ser parte de la red de Bitcoin. Y una parte muy grande, o sea, una parte muy importante de la red de Bitcoin son los mineros. Pero solo quería aclarar que no lo hacemos porque queramos terminar con una montaña enorme de Bitcoin. Quiero decir, sabemos que probablemente tendríamos menos Bitcoin que si simplemente compráramos $1.000 millones en Bitcoin ahora mismo. Probablemente tendríamos más Bitcoin que si solo invirtiéramos 1.000 millones en minería. Pero estamos bien con eso, así que tuvimos que hacerlo. La manera en que tuvimos que resolverlo fue desarrollando nuestra propia energía. Y así fue como lo resolvimos al final. Hicimos pruebas de concepto. Desarrollamos plantas hidroeléctricas y fotovoltaicas. EV, eso es solar. Solar, sí. Analizamos los datos de los generadores eólicos existentes y analizamos los generadores geotérmicos. Tratamos de encontrar una manera de reducir el precio de la energía para nosotros mismos. Y aquí es donde todo se resume, que es el LCOE, que es el costo nivelado de la energía. Entonces, si generas tu propia energía, esa energía tiene un costo y realmente depende del tipo de energía. Pero digamos, en el caso de la energía fotovoltaica, es decir, solar, es la cantidad de megavatios que vas a producir en 25 años dividida por el capex de tu operación o al revés. Y eso te da tu costo por megavatio hora. Entonces, el problema con la energía solar es que, obviamente, solo genera cuando es de día. Así que también analizamos la energía eólica. Ahora, la energía eólica tiene un LCOE muy similar. Mientras pudiéramos controlar los costos de manera significativa y mantener un CAPEX decente, podríamos reducir el LCOE. Podríamos bajar el costo de la energía para ser competitivos con otros mercados, manteniendo al mismo tiempo la seguridad jurisdiccional, que en mi opinión es mucho más importante que el precio de la energía. Quiero decir, mientras no estés perdiendo en el precio de la energía, deberías preocuparte más por la longevidad de tu operación. Pero solo desde un punto de vista empresarial, sin considerar tu deseo de proteger la red de Bitcoin. ¿No estarías en una mejor posición simplemente vendiendo tu energía al mercado general en El Salvador en ese caso? Porque empieza a un nivel tan alto que parece que sería un mercado energético muy rentable para entrar si pudieras producir a un costo que fuera aunque sea algo competitivo para minar. Quiero decir, al final, ya sabes, en este momento estamos financiando nuestras operaciones geotérmicas porque lo bueno de la energía geotérmica es que produce el 100% del tiempo. No es para nada intermitente, pero sí muy caro y lleva mucho tiempo. Entonces, para reducir el gasto de efectivo asociado con la energía geotérmica, estamos desarrollando energía eólica y solar
que son intermitentes o las hemos desarrollado. Perdón, dijiste geotérmica y luego dijiste hidroeléctrica. Geotermia. Geotermia, hidroes. Nos dimos cuenta de que no era posible porque ya conoces El Salvador y nuestros ríos no son para generar más energía hidroeléctrica. Y entonces, para responder a tu pregunta, estamos vendiendo a la red. Y eso es algo bueno de El Salvador, que, bueno, lo bueno para los generadores y lo malo para el consumidor es que, si eres consumidor, tienes que pagar un precio de energía muy caro. Si eres generador, te tienen que pagar un precio muy alto por la energía. Así que, ya sabes, cuando generamos energía, la vendemos en el mercado spot porque estamos produciendo de manera intermitente. No producimos el 100% del tiempo, que es lo que necesitas para minar Bitcoin. Necesitas energía todo el tiempo. Así que durante el día, cuando estamos produciendo mucho viento y solar, vendemos todo eso a la red. Autoconsumimos una parte, vendemos el resto a la red, digamos un 80%. ¿Y eso es así? Sé que muchas veces la energía solar y eólica se produce en momentos en que el sistema no la necesita. En El Salvador, ¿el sistema la necesita durante el día? ¿La necesita? Absolutamente. El Salvador es una de esas economías energéticas que no fluctúan significativamente entre la noche y el día. Por la forma en que está compuesta nuestra industria, tenemos muchas maquilas, muchas fábricas textiles que trabajan en 3 turnos. Así que trabajan, ya sabes, las 24 horas del día. Eso no quiere decir, o sea, sabemos que con la energía que estamos construyendo probablemente podamos instalar un poco más de solar y ya está. No quiero que El Salvador se convierta en un país dependiente de la energía solar. Ya hemos visto cómo termina eso. Me refiero a Alemania. Así que nuestra jugada es más a largo plazo. Estamos construyendo eólica y solar para poder minar con energía barata. Sí, probablemente podríamos venderla a la red eléctrica y no diría que ganaríamos más dinero, pero probablemente podríamos ganar dinero de una forma más segura. Pero retrocediendo y mirando los precios del mercado spot y lo que se llama el hash price, que es el precio en Bitcoin por petaz, horera, asas que la red te paga por minar, yo diría que una muy buena estimación es que ganarás más dinero minando Bitcoin que vendiéndolo en el mercado spot. Pero tenemos lo mejor de ambos mundos. Quiero decir que cuando la minería está bien, podemos aumentar la eficiencia de nuestros mineros disminuyendo el consumo y minar bitcoins con ellos mientras seguimos vendiendo a la red. Quiero decir que podemos venderlo en el mercado spot y consumirlo. Pero nuestra intención ahora no es obtener una ganancia masiva. Generamos ingresos. Queremos reducir el gasto de efectivo de la energía geotérmica. Ese es el objetivo final. Bueno, queremos ser la primera empresa privada en El Salvador en desarrollar una planta de energía geotérmica. Entonces, ¿ustedes tienen una planta en construcción en este momento? Sí, así es. Bueno, tenemos varias. Ok, tenemos Metapan, que es una planta eólica en El Salvador. En realidad, solo hay un punto caliente para la energía eólica y está en la zona norte de El Salvador, en Metapan. Así que estamos desarrollando 52 megavatios de energía allí. Estamos desarrollando 54 megavatios de energía solar en un lugar que no voy a revelar. También estamos construyendo 2 líneas de transmisión, una de 138 kilómetros y otra de 7 kilómetros. Ambas son de 115 kilovoltios. Y luego, la que está, ya sabes, más avanzada en el proceso es, la que está más avanzada en construcción es la planta solar de Conchagua. Eso es 36,4. Te mostraré algunas fotos y tal vez puedas publicarlas en el video. Pero estamos haciendo progresos increíbles en eso.
Y luego también en Conchagua está la planta geotérmica. Entonces, a través de muchos estudios, diría yo, de escritorio y de superficie, hemos identificado un reservorio geotérmico en el que podemos excavar. Bueno, todavía significa que tenemos que cavar 1.500 metros bajo la tierra a través de la roca, a través de todo ese calor. Y. ¿Eso se considera? He leído algunas cosas que hablan de aspectos teóricos, como los pozos superprofundos. ¿Sería eso o es esto? ¿Es un pozo superprofundo o es simplemente el material normal que El Salvador ya está utilizando? Sí, es normal que el EPTER ya lo use, pero no para geotermia. Generalmente están más abajo. Y no es uno de esos superprofundos, como el superprofundo Colala, que podría estar equivocado, pero creo que son 12.000 metros. Así que no está ni cerca de eso. Es un convencional. Bueno, también es una planta de energía geotérmica convencional. ¿Sabes? Un ciclo binario. Sacas calor del reservorio geotérmico, luego vuelves a inyectar agua y así, de alguna manera, mantienes ese ciclo binario para poder extraer energía de él constantemente. ¿Y ahí la escasez de agua es un problema en ese proceso? Sé que El Salvador tiene, ya sabes, mucha precipitación, pero ¿eso es un problema? ¿Eso es algo que mencionan los ambientalistas? ¿Lo es? Al menos no en esta etapa. Hay que no lo somos. Y solo quiero dejar esto claro. No estamos generando ahora. Así podría ser cuando lleguemos a esa etapa en 3 o 4 años, pero no es ahora. Quiero decir, según todos los estudios, y hemos hecho estudios hidrológicos, también hemos hecho estudios geohidrológicos. No hay escasez de agua. El mayor riesgo para nuestra planta geotérmica es no dar con el lugar correcto. Ese es un problema con la geotermia. O sea, es. ¿No puedes simplemente usar imágenes del subsuelo para ver dónde está caliente y perforar ahí? Digo, ¿eso es demasiado simplista o qué onda? Es demasiado simplista, pero también es una versión muy simplificada de lo que realmente hacen, más o menos. Recogen fluidos y líquidos y realizan todo tipo de pruebas geológicas. Definitivamente no es tan profundo como para saberlo con seguridad, pero te da una muy buena idea de dónde excavar. Y al momento de excavar, se excava un pozo de confirmación que esencialmente confirmará el recurso. Y luego se excavan los pozos de producción, que son los que realmente llegan a los 1.500 metros. Y. ¿Cuánto cuesta traer algo así Poner. en funcionamiento? Por perforación, por pozo de producción, podría costar entre 5 y 7 millones de dólares. Vale, sí, en nuestro caso vamos a necesitar 8 pozos de producción, así que es un costo significativo. Y no muchos inversionistas querrán financiar un proyecto de 4 años en el que literalmente no verás nada más que un agujero durante 4 años. Pero después de esos 4 años tienes energía perfecta. En mi opinión, la forma perfecta de energía. ¿Sabes? También soy un gran fan de la energía nuclear, pero la realidad con la nuclear, y probablemente me van a tirar mucha mierda por esto, pero la realidad con la nuclear es que o vas a lo grande o mejor ni lo intentes. No hay, sé sobre los SMR y los pequeños reactores modulares y los 400 megavatios con torio o lo que sea. ¿Así que no te convence eso? No, lo tendremos en 15 años, quizá 20, 25. Realísticamente, lo que sí tenemos ahora y hemos tenido desde 1933 es la energía geotérmica. O sea, es usar la energía, el calor de nuestro núcleo. Y ha funcionado muy bien para El Salvador. Y volviendo al tema del precio de la energía, actualmente una de las formas más baratas de energía que produce El Salvador es la energía geotérmica. Yo diría que la única que le gana podría ser la solar.
Y solo algunos sistemas solares podrían generar a un LCOE más barato. Lo otro es que cuando construyes paneles solares, los haces para 25 años. Nuestra planta geotérmica más antigua ya lleva operando más de 50 años. Es 24/7. Lo que queremos construir es que eventualmente tendremos una planta térmica fuera de la red que alimente una granja de minería de bitcoins. Hola. Y ese es el objetivo final. Sí, aún queda muy, muy lejos, pero llegaremos. ¿Y crees que puedes conseguir ese costo en el rango de 25 a 35 que dijiste que debería estar? Sí, Bueno, sí, eso es seguro. Sabes, obviamente tendrás que hacerlo. Pero hasta ahora nuestras estimaciones muestran que estaremos por debajo de eso, que estaremos minando. Ya estamos por debajo de ese costo con nuestras energías renovables, con la solar, con lo que se llama el SPI, que es el rendimiento solar específico. Así que la irradiación real, diría yo, que el sol aporta a la Tierra y también eso, es bastante buena. Así que por metro cuadrado generas bastante energía. Y mientras puedas reducir tu inversión de capital para no gastar más de, digamos, 600,000 o 700,000 por megavatio, entonces puedes mantener tu CAPEX en los 30 y tantos, incluyendo el costo de capital, la depreciación y todas esas cosas. Y con la energía eólica es algo muy similar. O sea, mientras hagas bien tus estudios y elijas buenos recursos eólicos, puedes estar en ese rango. Ahora, si queremos superar ese rango, necesitamos construir una planta geotérmica que no cueste $1,000,000,000 y que desarrollemos rápido, en 3 o 4 años. ¿cuánto del costo de la electricidad en El Salvador corresponde a la generación? ¿Cuánto de ese costo es simplemente por una transmisión ineficiente? Me he dado cuenta de eso. Creo que la mayoría de las compañías eléctricas aquí son de propiedad extranjera. ¿Cuánto de eso es simplemente porque ellos obtienen ganancias excesivas? ¿Cuál es tu percepción del mercado eléctrico en El Salvador? Bueno, empezaré diciendo que la transmisión en realidad es muy buena en El Salvador, y me refiero a la transmisión de alta tensión. Ahora, la transmisión de alta tensión es propiedad de una empresa autónoma estatal llamada EAL. Así que ellos son dueños de todas esas feas líneas grandes de transmisión que ves. Las de alta tensión, las de 115 kilovoltios. No existiría la energía volcánica sin una transmisión realmente buena, simplemente por la naturaleza del proyecto que estamos haciendo. Estamos reuniendo pequeños recursos de varios lugares del país. Necesitamos centralizarlos y los centralizamos a través de las líneas de transmisión. Lo que me parece terrible es la red de distribución, y esas son privadas. Esas pertenecen a empresas privadas. No las voy a mencionar. Pero solo hay dos. Revisa tu factura. Pero entonces son de propiedad extranjera, ¿no? Sí, son extranjeros. Os he ido y sí, lo cual es desafortunado. Pero, de nuevo, lo digo en serio. Y no es eso. Estoy en contra de eso, pero yo. Fue un poco sorprendente para mí ver que decían, Sabes, no sé cuál es la historia allí. no me gusta el margen que toman, pero también entiendo por qué se les permite recuperarlo. Cuando nadie quería invertir en la infraestructura de El Salvador, ellos invirtieron en ella. Así que simplemente se merecen, ya sabes, obtener un buen retorno por su dinero. Pero, a grandes rasgos, diría que solo la mitad del costo de la energía en El Salvador es por la generación. Y eso es porque la mayoría de los generadores que conozco y nosotros generamos energía, por cierto, solo para el tipo D. Nuestro fondo ha invertido en la generación de energía, no para la minería de Bitcoin, sino para la venta de energía en PPAs, que son acuerdos de compra de energía, o en el mercado spot. Así que puedo decirte a cuánto vendemos nuestra energía.
El precio es la mitad o menos de la mitad del precio en el mercado minorista. Así que creo, Estamos pagando como 32 centavos por kilovatio hora o algo así. Quizás incluso más que eso ahora aquí en la playa. sí, bueno, acaban de poner una nueva subestación. Creo que la subestación Tamanica. Así que eso hará que suba un poco el precio. Tendrás menos cortes de energía. Pero no, o sea, la realidad es que si los precios de la energía están en 220 pesos por megavatio hora, que por cierto son 22 centavos, tal vez 10 centavos se le da al generador, probablemente 2 centavos se le da a la transmisión. El resto se le da a las empresas de distribución o a las empresas de comercialización. No hay otros intermediarios. Así que ahí es donde va el precio. Se utiliza para financiar los pequeños cables y la energía para eso. Sí, eso pasa por esas líneas de distribución y todo lo que esté por encima de 115 kilovoltios es propiedad de una empresa privada de distribución. Ahora, la forma en que Volcano Energy, obviamente queremos minar Bitcoin y queremos hacerlo a través de una planta geotérmica, pero también tenemos un aspecto social en esto, y en ningún momento vamos a consumir el 100% de nuestra energía. Siempre vamos a inyectar eso a la red. Sin embargo, si sabemos que ni siquiera nosotros no vamos a hacer nada que afecte el precio de la energía. Quiero decir, estamos generando más de 200 megavatios. Pero incluso si inyectáramos todo eso, probablemente no cambiaríamos el precio de la energía, al menos no en los próximos 3 o 4 años. Sí, pero lo que queremos demostrar es que es factible, económicamente viable, minar en el país del Bitcoin. Si está dispuesto a invertir y esperar un poco, es posible tener una operación de minería de Bitcoin totalmente soberana que durará para siempre. Y quiero decir literalmente para siempre, o al menos mientras haya volcanes y cosas calientes bajo la tierra. Esto plantea otra pregunta. ¿Acaso eso alguna vez agota el calor de una región? ¿Alguna vez ha sucedido esto con una planta geotérmica? ¿Como si todo se hubiera dispersado? Sí, Bueno, bueno, lo hemos visto en Estados Unidos, Canadá e Islandia. Ya sabe, hay algo que hay que hacer con mucho cuidado, que es la gestión de los pozos geotérmicos o la gestión de los yacimientos geotérmicos. Quiero decir que lo necesitas. La energía no es infinita, por eso viene de algún lugar. Y si extraes demasiado y demasiado rápido, puedes fácilmente secar el pozo. Pero en El Salvador no hemos agotado ningún pozo geotérmico, bueno, ningún yacimiento geotérmico. Perdón, y de hecho, ahora estamos generando mucho más que lo que generábamos con la misma planta hace 50 años. Sí, perdón, otra pregunta. pero diría que, en resumen, realmente queremos invertir en esta forma de energía que ha sido largamente olvidada por El Salvador. Sabes, en los años 70 u 80, El Salvador era conocido como un pionero en el mundo. Era conocido como un pionero en energía geotérmica. Quiero decir, desarrollamos plantas hermosas en Ahuachapán. Son simplemente plantas hermosas que hasta el día de hoy suministran el 24% de nuestra energía. Decisiones tomadas hace 50 años proveen el 23% de la energía. Es una locura pensarlo, pero cuando nuestro equipo empezó este camino y hablamos con gente en Islandia, Canadá y Sudáfrica sobre nuestra idea de desarrollar una planta geotérmica, ellos decían, ¿por qué me hablas a mí? Ustedes tienen a los expertos. Y yo les decía, no, ya no queda nadie. El talento geotérmico que tenía este país desapareció. No hemos construido planta geotérmica desde 1992.
Al menos una grande. Sí, pronto van a inaugurar una muy pequeña. Pero, ya sabes, una de las grandes no la hemos construido. El Salvat solía tener sus propias perforadoras. Había una empresa, otra especie de empresa autónoma propiedad del gobierno, llamada Perforat Santa Bárbara. Tal vez algunos de tus espectadores la conozcan, y solían tener una de las cosas más valiosas para cualquier desarrollador geotérmico, que es la perforadora geotérmica. O sea, podíamos perforar nuestros propios pozos geotérmicos. Y bueno, simplemente se oxidaron por la corrupción y la mala administración. Así que es una energía que vale la pena recuperar. Es una energía que va a resolver lo que, en mi opinión, es el segundo problema más crucial que El Salvador ha tenido. Primero, logramos que Bukele lo solucionara rápido. Fue violento. El siguiente es la economía, pero no hay economía sin energía. Y definitivamente no hay energía barata en El Salvador. Así que necesitamos, no, y yo pienso. Si El Salvador tuviera, no tenían que ser los más baratos, pero si el precio de la energía fuera promedio, creo que muchas empresas se ubicarían aquí porque hay ventajas. Tienes una fuerza laboral excelente, tienes un gobierno con el que es muy fácil trabajar, tienes un envío decente y hay muchas cosas a favor. Pero el tema de la energía realmente nos está frenando, así lo siento. Y además, hay una prima muy cara que las empresas tienen que pagar por la reducción del riesgo jurisdiccional o por la estabilidad. O sea, la estabilidad de El Salvador para, no sé, que empresas de inteligencia artificial vengan y construyan sus centros de datos. O sea, sabes que las cosas en El Salvador cambiaron en 2019 y nunca van a volver atrás. Quiero decir, El Salvador nunca volverá a ser el viejo El Salvador, porque el chip ha cambiado en la gente salvadoreña. La cultura es diferente. Lo primero que bueno, una de las primeras cosas que me preguntaste fue si cuando regresé a El Salvador me sentí raro. Y quiero decir, sí, y ahora me sentiría raro volver a ese viejo del Salvador. Es un país diferente, ¿sabes? Y la gente en El Salvador es diferente. Así que El Salvador nunca cambia. Bien. Me di cuenta de esto el año pasado cuando fuimos a Medellín para una conferencia sobre Bitcoin. Y nunca he sido alguien que rehúya los juegos peligrosos. Quiero decir, me mudé a El Salvador cuando tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo. La seguridad nunca ha sido una prioridad para mí, pero la sentí por primera vez y no me di cuenta de lo acostumbrado que me había vuelto a sentir seguro. De repente me di cuenta de que no puedo sacar mi teléfono como si alguien me lo fuera a arrebatar. Y fue una sensación extraña, como decir, oh, me gustaría volver a Zumbo a algún lugar donde me sienta seguro. No, seguro. Voy a Sudamérica la semana que viene. Tenemos operaciones allí, así que debo ir. Los conductores de Uber siempre me recuerdan, ten cuidado. No saques el teléfono tarde y cosas así. Y me siento como si estuviera en un universo diferente. El Salvador es. Creo que es muy difícil para la gente que no ha estado aquí darse cuenta de lo seguro que es. Es increíble. Más seguro que Suiza. Y bueno, yo viví en Suiza, así que fue difícil de creer cuando vi eso. Pensé que era como, no sé, GAO o algo así, pero luego, o sea, vi los números y tiene sentido y se siente. Así que obviamente, sabes, yo diría que a El Salvador todavía le faltan muchas cosas. Afortunadamente, tenemos constructores increíbles que están trabajando en ello, personas que están asumiendo proyectos enormes, incluso desafíos más difíciles que los que mi equipo y yo estamos enfrentando con Volcano Energy o con nuestros otros proyectos. Así que estoy seguro de que Ifebor es un país diferente ahora. Será un país diferente en 10 años, y ojalá que en 10 años, o bueno, ojalá incluso antes de eso, tengamos energía más barata para ti y tu podcast.
y no necesites paneles solares en el techo de tu casa. Simplemente obtén energía más barata. Sí, Entonces, ¿qué le dirías a otros fondos que tal vez están pensando en El Salvador o a empresas que están considerando a El Salvador como un lugar para trasladar sus operaciones? ¿Sabes? ¿Cómo los animarías o cómo les dirías, oye, pero sé realista? Todavía estamos en una etapa temprana de esto. ¿Cuál sería tu consejo? bueno, mi consejo realista es, ya sabes, hazlo. Si tu visión está alineada con la visión salvadoreña, entonces hazlo. Porque cuando el país coincida con lo que ellos, cuando estos fondos, inversionistas o empresas quieran que sea así, les va a costar muchísimo, a un precio muy alto. Quiero decir, los bienes raíces ahora mismo ya son bastante caros, pero serán mucho más caros dentro de 5 a 10 años, cuando hayamos construido el país en el que queremos vivir. Así que parte de mi trabajo es reunirme con inversionistas y empresas que quieren mudarse aquí y ayudarlos a navegar todo esto. El sector bancario, el sector de inversiones, el sector de tokenización, los temas legales, todo eso está creciendo exponencialmente. Quiero decir, el tiempo que tengo que dedicar a este tipo de reuniones, donde simplemente me encuentro con personas que están llegando aquí, está creciendo rápidamente. Y esa es la misma experiencia que he tenido al hablar con muchos abogados que se enfocan en empresas internacionales que vienen aquí. Me dicen, mira, hace 2 años tal vez el 10% de mi semana era reuniéndome con esta gente, ahora es el 90% y todos se están mudando aquí, y eventualmente será demasiado tarde. Aún así, creo que El Salvador sigue siendo temprano. Bitcoin definitivamente está en una etapa temprana. Así que ya sabes, hazlo ahora porque después te vas a quedar atrás. ¿Y ves un futuro a largo plazo para ustedes en la industria de la minería aquí o crees que la minería va a llegar a un punto en el que sea difícil hacerlo de manera rentable? ¿O a qué te refieres? Sé que para muchos ya está llegando a ese punto. Si miras a los mineros, solo el precio de sus acciones y están teniendo dificultades. Así que tengo curiosidad sobre cuál es tu perspectiva para los mineros. La minería, o al menos la minería de Bitcoin, es una carrera hacia un margen del 0% y eso está bien. Sabes, todavía falta mucho tiempo para que eso suceda. Pero no creo que la fiebre del oro de la minería haya terminado todavía. Creo que todavía necesitamos fortalecer la red de Bitcoin. Todavía necesitamos encontrar nuevos participantes que no estén motivados solo por incentivos financieros. Así que, ya sabes, estábamos bromeando con uno de nuestros inversionistas hace un tiempo. Decíamos que íbamos a desarrollar una planta geotérmica fuera de la red que solo pudiera suministrar energía a una granja de minería. ¿Y si Bitcoin deja de ser rentable? Y él me dijo, para nosotros nunca dejará de ser rentable, porque es más rentable usar la energía minando Bitcoin que simplemente no usar la energía, ¿sabes? Así que eventualmente pienso que eso sucederá. Una especie de empresas de minería perpetua, vi una el otro día, recaudaron no sé, 60 o 70 millones. Y es una especie de satélite solar que extrae Bitcoin y sigue el rastro del Sol para tener siempre energía. Estoy seguro de que veremos algunas instalaciones nucleares que siempre funcionarán. No hay mucha energía, pero definitivamente se llegará a un equilibrio como en todo. Quiero decir, eventualmente. Ahora mismo podríamos decir que estamos en la fiebre del oro de los centros de datos de IA, pero eventualmente los márgenes se reducirán, habrá más competencia. Y lo que pasó en 2022, que todos empezaron a minar, volverá a suceder. Nos importa la infraestructura detrás de esto,
no realmente la ganancia a corto plazo de minar y ganar dinero ahora mismo. Sí, mencionaste fuera de cámara antes de que empezáramos sobre una iniciativa de vivienda. No sé si quisieras hablar un poco más sobre cuál es la participación de ustedes en eso. Sí, claro. Solo porque no quiero que la gente piense que todo lo que hago es energía. Diría que estamos realmente comprometidos. Obviamente yo como salvadoreño, pero también nuestro grupo de inversionistas, todo nuestro fondo y nuestro equipo están comprometidos en resolver lo que podamos para El Salvador. Y una de esas cosas es, bueno, como probablemente has notado, los precios de la vivienda están por las nubes. Sí, Especialmente opciones de vivienda para la clase media o clase media baja. hicimos un análisis y vimos que el mejor camino para nuestro fondo es dar préstamos a personas, como préstamos carísimos a personas de bajos ingresos para que puedan comprar viviendas de interés social. Eso fue más o menos lo que arrojaron los números. Entonces, ¿qué podrán comprar? Para que puedan comprar viviendas de interés social. Así que eso fue lo que los números y analistas nos dijeron. Escuchen, aquí es donde pueden obtener el mayor retorno. Dado que estos proyectos se venden por debajo del precio del mercado, tiene sentido que pidan préstamos a intereses altos. ¿O cuál es la razón? Quiero decir, Porque obtienes la garantía, una casa de 45,000 pesos. Sabes que el próximo año costará 50,000 pesos y si la gente no paga el préstamo, puedes tomar la casa y venderla de nuevo en el mercado y financiarla de nuevo. ¿las leyes son bastante viables en lo que a eso respecta? Quiero decir que hay una. Libre mercado en vivienda de renta social. Existen límites a la financiación y, En cuanto al proceso, si tienes que recuperar una casa o la ley, es bastante sencillo. como con cualquier préstamo, pero lo que entiendo es que los números nos mostraron que ese era el tipo más. El camino que debemos seguir si queremos maximizar las ganancias. Decidimos que lo que queremos revolucionar es el mercado de vivienda. Entonces ustedes están específicamente haciendo préstamos a la gente, no estás construyendo. Alojamiento, no estamos haciendo préstamos, estamos construyendo una casa. El analista lo dijo. Eso, pero lo conseguiste. Bueno, Pero lo que quiero decir es que el mercado inmobiliario está apuntalado artificialmente en la actualidad. No digo que va a explotar, probablemente durará mucho tiempo, quizás lo suficiente para que importe si explota. Pero la verdad es que las personas que ganan el salario mínimo, una mamá y un papá, no pueden permitirse una vivienda de interés social, que es el tipo de vivienda más barata y el estándar mínimo de vida que la gente en El Salvador debe tener. Ahora puedes ver niveles más bajos de calidad en esas viviendas. O sea, has visto las pequeñas chozas con techos de lámina y todo eso. Pero también has sentido los terremotos en El Salvador. Así que uno de esos. Y esas casas desaparecen, no son seguras para que la gente viva allí. Así que decidimos que queríamos construir viviendas de bajo costo. Queremos competir con las empresas locales que actualmente abastecen el mercado con estas viviendas de bajo costo. Creo que les falta competencia y, por lo tanto, su producto carece de calidad y el precio ha ido subiendo y subiendo, pero la calidad nunca ha mejorado. Así que sí, decidimos empezar con nuestro proyecto de 500 casas. Es nuestro proyecto piloto. Antes de eso hicimos uno de 92 casas. Lo construimos bastante bien. y tengo curiosidad, ¿cuál es el precio al que se venden esas casas? ¿Y realmente pueden venderlas con ganancia o tienen pérdidas? ¿O cómo fue eso? No las vendes con ganancia. Y me refiero a que lo más barato que puedes comprar una casa es por 45,000 pesos. Nuestra casa tiene 51 metros cuadrados, así que está por debajo de los 1,000 pesos por metro cuadrado.
Pero la competencia, o sea, el mercado de vivienda de interés social en El Salvador vende el metro cuadrado a 1.400 pesos, 1.500 pesos. Y es una locura. O sea, es completamente inalcanzable para la gente que gana el salario mínimo. Y en realidad, la columna vertebral de la economía son todas estas personas, el 70% de la gente en El Salvador que gana el salario mínimo, que no tiene acceso a la banca. O sea, Bitcoin les dio un camino hacia la inclusión financiera. Pero ¿a quién le importa el Bitcoin? Cuando no puedes vivir si llueve, tu techo de lámina se empieza a filtrar o si hay un terremoto, lo primero en lo que vas a pensar es en proteger a tus hijos o lo que sea. No vas a pensar en tu billetera fría ni nada por el estilo. Así que la realidad es que la inclusión financiera requiere, ante todo, paz y estabilidad. Ahora la violencia ha desaparecido, pero necesitamos dar un nivel de vida adecuado. Entonces, ¿Cuál es el ingreso mínimo que una familia necesitaría tener para comprar una de esas casas? 900.900 mamá y papá. Así que eso es. 2 salarios mínimos o un poco más. Está bien. La idea es que, eventualmente, ese es el objetivo de todo esto. Una mamá y un papá con salario mínimo no pueden costear casa en El Salvador. Tienen que construir su propio tipo de vivienda, ir a buscar algo de chatarra y unos postes de madera y construir su casa. Así que queremos empezar a hacer crecer nuestro proyecto piloto. Estamos lanzando. Bueno, en realidad ya lanzamos. Estamos construyendo 500 casas. Después reevaluaremos. Veremos cómo ser más eficientes, porque eso buscamos. Queremos hacer las cosas más eficientes y luego construir 1.000 o 2.000 casas y eventualmente crecer. El déficit habitacional en El Salvador es enorme. Faltan cientos de miles de casas de este tipo. Ya sabes, casas de bajo interés, casas para personas de bajos ingresos. Sí, y ese va a ser un punto de enfoque muy importante para los próximos años. Quiero decir, la energía, vamos a seguir desarrollándola. Eventualmente, probablemente podremos suministrar nuestra energía directamente a estas casas para poder eliminar el 50% del recargo del que hablábamos de las empresas distribuidoras. Pero es el camino que está tomando El Salvador y creo que es un muy buen camino, especialmente considerando lo que están haciendo otros constructores. Y hablo con ellos todo el tiempo. Quiero decir, la mayoría de las personas que están aquí actualmente construyendo, nunca las ves en Twitter quejándose de que algo no es perfecto o que no es como les gustaría, en realidad están construyendo. Y admiro a todos ellos. Así que creo que cualquiera que quiera venir a El Salvador solo tiene que darse cuenta de que El Salvador no es el lugar que quieren que sea. Eso es lo que significa construir. Quiero decir, tienen que estar incómodos por un tiempo, pero luego ellos liderarán el cambio. Creo que es una buena nota para terminar. ¿Hay algo más que no hayamos cubierto? Eso es básicamente todo. No, te agradezco que hayas venido y me hayas enseñado sobre la minería y el tema de la energía. Porque eso es algo que siempre me ha dejado un poco perplejo. Y la gente me pregunta todo el tiempo y yo digo, no lo entiendo. No tiene ningún sentido para mí. Pero ahora siento que sé un poquito más. Lo que siempre me preguntan es, ¿cómo puedo minar en El Salvador? Y la respuesta corta es que sí puedes. Sí. Sí, no puedes. A menos que inviertas cientos de millones. Cientos de millones. Sí, sí. Y esperes un par de años y entonces tendrás energía. Eso tiene sentido. Impresionante. Bueno, tendremos que tenerte de nuevo disponible en 6 meses o un año y listo. Manténgase actualizado sobre cómo están algunas de estas cosas. Yendo. No, podemos enviar el estudio a uno de nuestros sitios y realizar una visita al sitio. Perfecto. Sí, me gusta, me gusta. A Paco le gusta cuando le hago mover las cámaras y todo a algún lugar.
Soyea. 6 meses. Haremos uno. ¿Está bien? Suena bien. Muy bien. Gracias, Mike.